¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo aquí empezando mi día, muy frío, ahora sí está ya empezando a sentirse. Aquí muy contento empezando mi día con un cafecito de Tim Hortons. Y el tema del cual quiero hablar el día de hoy es uno que me interesa muchísimo, que tiene que ver con el refugio. El refugio consiste en aceptar de un país, de cualquier país con quien se tenga un tratado internacional, personas que que se encuentran perseguidas por sus gobiernos y que no pueden, por sus gobiernos o por... hay 5 causas, ahorita las vamos a ver. Cualquier persona que sufra persecución en su país de origen en función de su raza, su religión, su nacionalidad, su opinión política o su participación en algún grupo social específico, es decir, algún grupo de personas con ciertas características, y que no pueda o no quiera recibir protección de parte de su gobierno, es decir, que su gobierno no pueda, no le ofrezca la protección que necesita esa persona para que esa persecución, termine. Entonces vamos a recordar, esa es una parte importante: raza, religión, nacionalidad, opinión política o participación en algún grupo social determinado, algún grupo social específico, algún grupo de personas. Esas se llaman las convention grounds, o las bases de un convention refugee. Entonces, cuando una persona tiene esas características, entonces puede pedir refugio en Canadá. ¿Cómo funciona el proceso? Es decir, mi intención es darles un esquema general. Obviamente tiene que ser general porque es un tema complejo y específico. Y todo comienza con volar a Canadá. Hay países que requieren visa para ello y hay países que no. Si tu país requiere visa, entonces primero tienes que obtener una visa para poder viajar. Sin una visa ni siquiera vas a poder abordar el avión en tu país de origen. Tienes que conseguir una visa. Si tu país no requiere visa, entonces simplemente con la ETA, ¿no? Que es la Electronic Travel Authorization, ETA. Te vas a presentar en el puerto de entrada, es decir, vas a volar a Canadá, vas a presentarte en cualquier puerto de entrada de Canadá, y entonces cuando el oficial migratorio te pregunte qué es lo que... cuál es el motivo de tu viaje a Canadá, entonces vas a manifestar que sufres de persecución en tu país por cualquiera de las 5 bases que ya mencionamos. Por eso dije que eran muy importantes. Tienes que saber y tienes que efectivamente sufrir de persecución por cualquiera de esas 5 bases, de esas 5 razones. Y entonces el oficial migratorio va a hacerte preguntas. Va a depender totalmente del oficial migratorio que te pregunte y si se encuentra satisfecho con tus respuestas. Si tienes una historia que contar y el oficial migratorio la encuentra sensata, pues entonces te va a aceptar esa claim o esa petición, al menos en una primera instancia, y te va a dar se van a quedar con tu pasaporte y te van a dar te van a hacer una cosa que se llama removal order, o una orden de remoción que no va a estar activa. Simplemente es, digamos que cuando en algunas empresas, ¿no? El empleado entra a trabajar y entonces le hacen firmar una renuncia, ¿no? Para que en el momento en que el empleado sea problema o simplemente el patrón decida separarlo, entonces ya tiene la renuncia firmada. Mientras el empleador está trabajando bien, no pasa nada, no se hace efectiva esa renuncia. Aquí sucede algo similar con la removal order, con la orden de remoción.
Y entonces te va a permitir la entrada y te va a informar que tienes 15 días para presentar un documento increíblemente importante en el proceso que se llama BOC, o Basis of Claim. Las bases de la queja, es donde fundamentas, es básicamente donde vas a contar tu historia, y tienes 15 días para poder hacerlo. Obviamente, tu consultor o tu abogado ya tienen ese documento preparado. Es decir, no te esperes a que te pidan ese documento para que... Y tampoco se trata de que lo lleves listo para entregarlo, no es el momento. Simplemente tiene que haberse hecho ya el trabajo, porque son 15 días, y 15 días no es nada. Se va a hacer una BOC, Basis of Claim. Tu abogado y tu consultor van a encargarse absolutamente de todo. Tú simplemente, obviamente te van a pedir que les cuentes tu historia, ¿no? Y entonces se va a firmar el documento, se va a hacer llegar aquí a la oficina en donde se tiene que hacer llegar, y entonces vas a poder también pedir un permiso de trabajo. Esto, por favor, tómenlo, subráyenlo, márquenlo de amarillo. Esta es uno de los aspectos más relevantes de una aplicación de refugio. Tú puedes, en tu condición de Convention Refugee, solicitar un permiso para trabajar a tiempo completo, tú y tu familia, siempre y cuando no sean menores de edad, por supuesto. Si son menores de edad, si están en edad escolar, van a entrar al colegio público, gratuito. Pero vamos a suponer una familia típica, papá, mamá y 3 hijos, ¿no? Menores los 3. Uno está en primaria, otro secundaria, otro high school, ¿no? Preparatoria, lo que sea, son menores. En ese supuesto, una vez que el oficial te acepta la entrada, porque encontró que en principio tu historia es creíble, y una vez que tu consultor presentó el Basis of Claim, el BOC, entonces tu consultor puede pedir permisos de trabajo para papá y para mamá, es decir, para ti y para tu pareja. Y entonces, mientras se resuelve tu proceso de refugio, que actualmente tarda 2 años, aproximadamente 2 años, en que te den en que participes en la audiencia. Ahorita vamos a hablar un poquito más de la audiencia. Entonces, en ese tiempo, tus hijos van a ir a la escuela y tú vas a poder trabajar a tiempo completo, tu pareja va a trabajar a tiempo completo también, y hay también una enorme cantidad de organizaciones privadas y gubernamentales que se encargan de atender y de ayudar a las personas que solicitaron refugio en el puerto de entrada. Entonces, no solamente vas a tener el permiso de trabajo, sino que además vas a tener la escuela de tus hijos, y además vas a tener todo tipo de ayuda social, desde bancos de alimentos, bancos de ropa, bancos de muebles, organizaciones que específicamente trabajan con las familias de refugiados que acaban de llegar. Entonces, creo yo, que una acogida sumamente noble e increíblemente importante, sobre todo por los permisos de trabajo. Entonces, van a pasar esos 2 años, básicamente tu proceso no se va a mover, y va a llegar el día en que te informen sobre la fecha de tu audiencia. Para ese entonces tú ya trabajaste con tu consultor en cuanto a tu historia, en cuanto a los elementos que tu consultor te recomiende que se deben de probar, ya conseguiste documentos, pruebas, fotografías, conversaciones, cualquier elemento que te vaya a ayudar en la audiencia como para poder soportar tu historia. Es bien importante que sepas que tienes que tener una historia, es decir, tienes que tener tienes que poder demostrar algún tipo de persecución, como lo dije al inicio, en función de las 5 bases que mencioné. Entonces, si tú eres capaz y tienes los elementos suficientes, entonces vas a llegar al día de la audiencia para precisamente contar tu historia. Te recomiendo
que te acompañe, que estés acompañado de un abogado o de un consultor. Puede ser un paralegal o un consultor. Y porque ahí se va a determinar todo, ¿no? Se va a determinar en la audiencia, obviamente ya el miembro, lo que equivale al juez, aquí se le llama member, es un miembro de la IRB, de la Immigration and Refugee Board, va a hacerte preguntas. Es un procedimiento totalmente estandarizado, en donde van a estar presentes primero el miembro de la IRB. Te vas a dirigir hacia él como Mr. Member o Madam Member o Miss Member. Así como en un juicio se le dice Your Honor al juez, aquí se le llama Mr. Member o Madam Member o Miss Member. Va a estar presente el miembro, va a estar presente tu paralegal o tu consultor. Va a estar en el caso de por supuesto va a estar tú. Puedes tener algún familiar acompañándote que tu consultor o tu paralegal hayan registrado previamente. En el caso de que haya testigos, va a haber testigos también, pero solamente van a entrar si el miembro considera que se les debe, que les quiere preguntar algo, o si tu consultor considera que debe hacerles preguntas. La audiencia inicia con los procedimientos de rigor, donde juras decir la verdad, etcétera, y en la primera parte el miembro va a ser quien va a hacer las preguntas primero. Simplemente te va a preguntar, tú vas a contestar. Si tienes dudas, puedes pedir, si de repente te sientes como que muy nervioso y sientes que no estás pudiendo elaborar bien las respuestas, es un momento de enorme presión, porque en función de lo que pase ahí, se va a definir tu destino, tu futuro en Canadá y el de tu familia. Estamos hablando de que ya después de 2 años, ya la familia está completamente adaptada, ya tiene trabajo, los niños van a la escuela, ya rentaron una casita, ya compraron muebles, es decir, ya están muy, muy instalados después de 2 años. Entonces, pero la solución, la decisión del miembro se va a tomar en función de lo que tú digas, porque esta audiencia se trata de credibilidad, de que te crean o no. En resumen, se trata de que crean tu historia, y eso va a depender de la manera, por supuesto, de la esencia de tu historia, de qué tan creíble es, para empezar, los hechos que tú relatas, las pruebas que puedas aportar. Pero también tiene muchísimo que ver la forma como contestas. Es decir, está el lenguaje corporal, hay una enorme cantidad de señales que el miembro puede identificar en relación a la veracidad de tu historia. Después de que el miembro haga las preguntas que considere, no hay un límite, puede preguntar absolutamente lo que sea. También me olvidé de comentar la presencia del traductor. En el caso que lo requieras, va a haber un traductor también. Pero hay que pedirlo con anticipación, pero bueno, tu paralegal va a hacer todo eso, ¿no? Se va a encargar de todo. Y después de que el miembro te hace las preguntas, dice, ya no tengo nada más que preguntar, y entonces el papel del consultor y del paralegal es hacer preguntas para neutralizar aquellas respuestas que en su momento, porque estabas nervioso o porque simplemente no encontraste las palabras, no contestaste a satisfacción, y que el consultor o el paralegal crea que dejó una duda en el miembro. Mientras el miembro te está interrogando, el consultor está al 1000% analizando las reacciones del miembro, para saber de repente un gesto, un silencio, una pausa, algo. De repente algo te das cuenta que no le sentó bien porque la respuesta no fue la adecuada, o de plano, al escuchar la respuesta de tu cliente dices, esto hay que arreglarlo, ¿me explico? Esto cuando me toque lo tengo que arreglar, porque de no arreglarlo igual y de eso depende la decisión. Tal vez una respuesta, algo que típicamente se toma muy mal, es que se conteste más de lo que se le preguntó, y te podrían llamar la atención, y le podrían llamar la atención a tu paralegal también. Favor de limitarse a contestar única y exclusivamente lo que se le pregunta. Entonces,
es una ventana de tiempo muy pequeña donde tienes que decir las palabras correctas de la forma correcta para que entonces se pueda transmitir lo que realmente pasó. Después tu consultor o tu paralegal van a interrogarte y de la misma manera vas a contestar. No se te puede, es ilegal aconsejarte específicamente qué contestar, pero sí vas a recibir una enorme dirección, una enorme guía de parte de tu paralegal en cuanto a la forma de contestar. Y una vez que tu consultor o tu paralegal terminan de interrogarte, aquí no hay un abogado acusador como sería en un juicio tradicional. Eso se llama non-adversarial. Las adversarials son aquellas en donde hay dos abogados, uno que defiende a la corona, o en este caso al gobierno, y otro que defiende al aplicante. Aquí no existe. Puede haber de repente un representante de CBSA o de alguna otra institución, totalmente libres. Todo va a depender de la complejidad del caso y de lo que ellos prácticamente terminen, pero típicamente no va a haber no va a haber otro representante del gobierno más que el miembro de la IRB. En el caso de que se requieran testigos, se van a llamar a los testigos, y al final una vez que ya no tengas más preguntas, una vez que tu consultor ya no tenga más preguntas para ti, entonces vas a pasar a una etapa que se llama Final Submissions. Las Final Submissions es esto que vemos en las películas, en donde el abogado estrella se dirige hacia el jurado y les hace un breve resumen y les recuerda las razones por las cuales deben de dictar una sentencia de no culpable, ¿no? Eso se explota mucho en las películas. Aquí es algo similar. Sin embargo, las Final Submissions van dirigidas al miembro del IRB, porque aquí no hay jueces, no hay jurado, perdón. Solamente está el miembro del IRB. Para eso tu consultor tiene que tener lo suyo, me explico, es decir, tiene que saber hacer unas submissions. A nosotros nos preparan para poder hacer eso, no digamos a los paralegal. Tuvimos que aprobar materias para poder ser capaces de hacer submissions. Es importantísimo porque es la idea final. Después de las submissions ya no hay nada que hacer. Es como cuando un avión pasa se llama altura de decisión, donde en el despegue hay un punto en donde o se aborta el despegue o se levanta el avión, se levanta la nariz del avión. Después de ahí ya no hay nada que hacer. Aquí igual pasa después de las Final Submissions. Después de las Final Submissions ya se hizo lo que se tenía que hacer, ya se hizo, bien, mal o regular o excelente, pero ya se hizo. Y de ahí viene una etapa donde pues es crítica, porque viene la resolución del miembro. Típicamente te van a contestar ahí mismo, en tu cara, de frente. Te van a decir bienvenido a Canadá o gracias por participar, típicamente. Sin embargo, si el caso es muy complejo o el miembro lo amerita de esa manera, entonces va a reservarse su decisión y te la van a comunicar en una fecha futura. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que el miembro determine. Y entonces te va a llegar a esa decisión. En ambos casos, tanto si te resuelven ahí mismo o te lo hacen posteriormente, te van a llegar. También vas a tener un documento que se llama Reasons for Decisions. Reasons for the Decision. Las razones de la decisión. En ambos casos, ¿no? Siempre. Entonces, y ahí, en ese momento, se acepta tu estatus, y entonces ya eres elegible para que tu consultor aplique a la residencia permanente, debido a que tu estatus de persona protegida, protected person, se ha autorizado, y entonces ya eres elegible
para poder aplicar a la residencia permanente de el que considero el mejor país del mundo. Y bueno, ahí termina la historia. Si quieres quedarte como haces tu consultor, hace las aplicaciones, la aplicación tuya y de tu familia para obtener la residencia permanente. Después de 12 meses, 18 meses, llegará esta residencia permanente con sus, una COPR, que es la Confirmation of Permanent Residence primero. Después hay un trámite para hacer el landing, lo que es, digamos que confirmar, cerrar el ciclo de ese otorgamiento de residencia, para pedir las tarjetas, las credenciales PR Card se llaman, que es el equivalente a la Green Card de Estados Unidos, que es tu estatus en Canadá. Y si la familia se quieren hacerse ciudadanos, entonces tendrán que permanecer en el país 3 años con su condición de residentes permanentes para entonces aspirar a la ciudadanía y que todo el mundo tenga su pasaporte, y ahí ya no hay más. Ahí, en el momento que tú tienes su pasaporte, eres exactamente igual que alguien que nació en las cataratas del Niágara, ¿me explico? Es decir, o que nació en la Sierra. Eres totalmente canadiense a la par de alguien que nació en Canadá. Igual, lo único que va a variar es que tú te hiciste canadiense por naturalización y el otro se hizo canadiense por nacimiento, pero para efectos prácticos tienes absolutamente todos los derechos, todas las responsabilidades, por supuesto, y bueno, ahí acaba. ¿Qué sucede cuando la decisión no es favorable? Entonces, ya se acuerdan que hablamos de la orden de remoción y de que tienen tu pasaporte en su poder. Bueno, pues entonces ahí se va a activar esa orden de remoción y entonces te van a dar un tiempo específico para que puedas arreglar tus cosas, vender tus muebles, arreglar tus asuntos para poder salir. Ahora, si no quieres hacer eso, entonces hay instancias, específicamente hay 2 instancias más disponibles. Una es la apelación, que es a cargo de la Refugee Appeal Division, la RAD, en donde vas a poder apelar a la decisión que se tomó en la RPD, o Refugee Protection Division. Si aún así la apelación no procede, entonces hay un recurso más que se llama Judicial Review, donde ahí sí tiene que ser un abogado. Ahí el consultor no es competente, no tiene competencia por ley de poder representarte ante una corte federal, y se hace una cosa que se llama Judicial Review, en donde pues, prácticamente la inmensa mayoría de los recursos fracasan. Pero esa es, digamos que es la última instancia, ¿no? Bueno, muy bien, amigos, pues entonces hay mucho más que hablar sobre esto. En ocasiones el lunes de la próxima semana a las 8 de la mañana, exactamente tiempo del este, voy a publicar un video con una enorme cantidad de contenido sobre el proceso del refugio. Si crees que estás en uno de los 5 supuestos que yo mencioné al principio y quieres saber cuáles son tus posibilidades, reserva una cita en www.ernestosoyo.com. Hay una cita específica que dice citas para refugio, y es una cita de 60 minutos en donde voy a contestar absolutamente todas tus preguntas y te voy a decir si tienes probabilidades o no, si tienes posibilidades reales de aplicar para el refugio. Muy bien, amigos, pues gracias por su tiempo, gracias por su confianza. Me despido, no sin antes recordarles que el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdan. Hasta la próxima.